Y sí, después de la mesa desmontable, redistribuir las butacas y comprar el frigobar, nos está faltando el mueble principal. Hoy es sábado y el día arrancó sacando la camio para ir al emporio del carpintero en la ciudad de Zárate a comprar una placa de fenólico de 15 milímetros de espesor que viene de 2 metros con 40 por 1,20, creo, y tiene un costo de unos $30. Pero al llegar al lugar nos ofrecieron una placa de 18 milímetros de espesor de una calidad inferior a $20. Fenólico de 18 con nudos. Por supuesto, sin nada que debatir, compramos la más económica. Ahí está. ¿Entró? Buenísimo, capo. Buen fin de. Gracias. Si bien al ser más grueso el fenólico le suma más kilos a la camio, no pensamos que afecte al funcionamiento. O al menos eso creemos. Ahora empezamos medio a ver los croquis que tenemos de cuando proyectamos el mueble y medio de prueba y medidas in situ para empezar la fabricación. Lo primero que definimos es la forma y medidas de la base del mueble donde va a ir el frigobar apoyado. Ahora, con un cartón hacemos el molde que luego vamos a calcar en la madera y de esta forma damos comienzo a la creación de semejante obra de arte. No, boludo, no. ¿Está mal? Espectacular. Antes de continuar vamos a aislar la parte que va a quedar tapada con el mueble. Para eso le hicimos caso a Raúl Signorini, que nos dijo que no usemos más fieltros para aislar, porque si se moja agarra olor y pudre la chapa. Así que compramos un rollo de membrana aislante de 10 milímetros de espesor con una cara de aluminio. Lo pegamos con cemento de contacto Fanacola porque no conseguimos marca Congo, que es el más económico y para el uso que le damos alcanza y sobra. Luego viene el zócalo. Para eso cortamos tiras de maderas de 5 centímetros de ancho y le vamos dando forma. Pero decidimos hacerlo solo en las caras visibles, cosa que cambiaría unos días después. Y ahí viene el frigobar a upa de cleto para ser presentado en la base en forma exitosa, por supuesto. Vamos a Troden. A esta altura de la jornada estaría bueno que aparezca Guille, al menos para explicarle qué estamos haciendo. Acá viene una madera que va a ir atornillada a esto, que tape esto. Acá arriba va a apoyar la mesada. Entonces cortamos la de atrás ahora. Bueno, con un cartón le damos la forma a la mesada. Bueno, la madera trasera. Mate time. Mata la máquina. Vamos a hacer la mesada ahora. Muy complejo está todo. Está muy hablado, no complejo. Fíjate si no está el caballete en el medio, Guillo. ¿No? Va a cortar caballete todo esto. Traer lápiz. ¿Por qué quedó tan corto, boludo? Ah, no sé, lo midieron ustedes. Yo no marqué nada. Cleto, ¿qué hiciste, Cleto? Vos me diste la medida. Allá están anotadas, mira. 68. 68. 68 habíamos tomado de acá afuera, no del fondo. Corta la bocha. La mesada quedó unos centímetros más corta en la parte que llega o debería llegar a la butaca. Pero no es problema. Uno propone y la caladora dispone. Pero vamos ahí. Después cuando puche le damos un poquito más. ¿De curva? Sí. Vamos a cortarlo. Vamos con la participación de Don Guillermo. Ahora sí. Igual acá le mataría este lomito acá. Yo ahora después me voy a dedicar a hacer la cama, pues se cae la cama, ¿viste? Está fresco, pero está hermoso. Un día hermoso, mirá. No, para trabajar Mirá lo que es, boludo. boludo. Vamos a seguir con el mueble de la cocina, donde va la bacha y la canilla, esas cosas. La heladera. Guille, Cleto soñó que estábamos restaurando un 404, ojo. Vamos con un 4-4, próxima restauración.
Labura hasta en los sueños, Cleto, boludo. Ahí está. Este es el piso del mueble. Estos son los zócalos, o sea que está al revés el piso. Nosotros lo habíamos hecho abierto, porque esas partes no se veían. Pero yo digo, no, vamos a cerrarlo, porque si se te mete una laucha ahí, te hacen nido. Y esto me están gastando con la laucha. No, vamos a cerrarlo por la laucha, vamos a hacer acá para que no se meta la laucha. ¿Es verdad o no? Guille sigue armando la cama, hace como 6 meses que está con la cama. ¿Qué está haciendo, Guille? Para que no se zafe el fierro de la cama. Hace 6 meses que está haciendo la cama. Ahí la laucha no va a poder entrar, ¿no? Ya le hicimos el corralito. Esta es la puertita, acá entra y sale cuando quiere la ratita. Guarda el vidrio. Es un peligro, Guille. Esta parte es esta, en los planos. Una vez presentado el mueble, procedemos a murar las partes en la cama. Primero la base con una bisagra, que fue lo más parecido a una L que encontramos en el laboratorio de Guille, al piso y otra a la chapa lateral. Después vamos con la respiración de la heladera. Luego de complejos cálculos matemáticos, 34 son 16. decidimos hacer varios agujeros formando en la misma madera una especie de rejilla. La opción habitual, creo, es cortar un rectángulo y colocar una rejilla real. No sé, digo. Ahí respira la heladera. Te espero. Sí. ¿No será poco o no? No, está bien. ¿Vos decís que está bien? Sí. Luego amuramos la tapa trasera atornillándola a la base desde atrás y a la chapa lateral con una L casera fabricada por Cleto. Va la bacha. Mirá, vamos a hacer un agujero acá con la mecha de copa. Sí. Que es donde vas a meter el dedo para sacar la tapa. Ajá. Y después la tapa va a quedar al ras. ¿Estás de acuerdo? Todo lo que vos decís está bien para mí. Manos a la obra. Hasta ahí viene prolija la mano. La mitad hicimos. Cafecito. Sorry, ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Zócalo de la mesada. Al igual que hicimos con la mesa, le agregamos un zócalo para que dé la sensación de madera ancha. Para eso cortamos listones de 5 centímetros de madera y le fuimos dando forma según las curvas de la mesada. Y en la parte que da al portón de la cambio, un listón más ancho porque pensamos colocar en él la tecla de luz y algún toma corriente. Ahora falta lija, masilla, enduido y toda esa historieta. La lija ahí con la máquina. Tenés la tuya ahí. Tenés el disco ese de lija. Mirá qué Claro. lujo, Ah, para terminar la jornada laboral, ¿no? Ah, espectacular. Y falta el asado ahora. Día gris hoy, día gris y gato negro. Zócalo superior de la mesada. Para ello cortamos unos listones similares a los zócalos inferiores. Estos van a ir en las caras rectas de la mesada, la que da a la ventana y la que da a la cama. Es para que cuando se derrame el líquido no pase ni para atrás ni para adentro. Luego, como tenemos aislante para tirar para arriba, decidimos ponerle doble, convirtiendo el mismo en aislante de 20 milímetros con doble cara de aluminio. Después cortamos una madera para cubrir la parte lateral, la que da a la chapa con aislante. Se puso a llover, nos tuvimos que mudar bajo techo. Ahora para murar la pileta colocamos sellador toda la vuelta y la apretamos con unos hunchos de madera. Después del otro lado, del visible, más sellador, un poco de dedo y presentación de canilla. Che, ¿qué te parece, Guillote? Espectacular, me encantó. El gato skater no existe. Pero, El gato skater. Y por último, las terminaciones de la mesada con amoladora con disco de lija, enduido y lija de mano
y barniz. Mientras yo estoy masillando esto, vamos a ver qué están haciendo los viejos. Mirá, ¿Y? fíjate. ¡Wow, man! Le manda barniz hasta la chapa, claro. No te pone papel, nada, boludo. Yo me voy porque me va a barnizar, boludo, este pibe. Qué grande, para ver qué Está bien, Cleto, hasta que no le dé las 7 manos no te podés ir, negro. Dale. Nos vamos a dedicar a hacer mesadas para motorhomes. Te barnizo la van. Lo tenemos ahí que te barniza los vidrios, te barniza todo. Fijación de frigobar. Unos sábados atrás habíamos atornillado la parte trasera de la heladera a la base. Aprovechamos un listón metálico que trae, lo agujereamos y ahí le pasamos tornillos para madera. El tema es que si la levantás de adelante, cede, cabecea. Entonces, para amurarla sin hacerle daño a la parte visible y con los elementos que tenemos en stock, nos decidimos a cruzarle de lado a lado un cinturón. Cinturón de seguridad para que no cabecee. Y un sistema criollo de apriete y que no se vaya aflojando. Perfecto. Ahora, para ir terminando, le metemos mano a la parte eléctrica. Para eso compramos una tira LED como de 5 metros. La medimos en la mesada prolijamente y le mandamos tijera donde corresponde. Hasta acá bien, la tira funciona ok. Ahora viene la conexión. Para ello localizamos un cable que en algún momento habíamos dejado para darle energía a las luces de la cocina. Después, el cable que también tiempo atrás habíamos tirado para tal fin. Y sí, ya acá. Es un cable verde y amarillo, como todos. Luego, ya que estamos ahí, cruzamos un cable para iluminar más adelante el comedor. También con un cable verde y amarillo que quedó en espera hasta después del invierno, calculo. Luego hicimos la bajada del cable a la mesada, metimos ficha y acá estamos. Todos doblados poniendo la luz LED por no haberla instalado cuando teníamos la mesada sin colocar. También nos pasó que no emprolijamos el interior de la mesada porque pensamos quién lo va a ver y mira vos, ahora hay miles de personas de Sudamérica que están viendo este video y lo desprolijo que quedó esta parte. A ver, che. ¡No! ¡Delicioso quedó! Qué fachero, ¿eh?